Aquí es el exceso de bases. Este exceso de bases, a ver si lo podemos también entender. El exceso de bases es el anión. ¿Qué es el exceso de bases? Es la relación entre aniones y cationes, que a medida que se va alejando del rango normal, que puede ser de menos 10 a más 10, nos va mostrando que hay una cronicidad. Es decir, que si pasa algo, hay un trastorno que va a decir que eso es de mucho tiempo, que no es así, no ha sido algo inmediato para poder alterarse esto. Y los electrolitos, bueno, ya eso no, ni qué decir, ustedes ya saben, pero miren, esta parte es importante. No hay ácidos, por ejemplo, en la gasometría. Entonces, ¿cómo mides el ácido? ¿Cómo mides si está acidótico o si está en una acidemia o en alcalemia? Si no hay ácidos, pues indirectamente estos ácidos, ¿no?, están representados por el CO2, por la anhidrasa carbónica, la conversión de ácido carbónico a anhidrasa carbónica, agua, etcétera, de feedback, ¿no?, que tienen todas las células. Por eso, es importante. Cuando yo veo mucho CO2, ya pues ya me imagino que es ácido. Bien, ahí estamos. Entonces, esto nos sirve para ver, con estas muestras de sujetos normales que vamos a hacer, nos sirve para ver esto. ¿Cómo está? De aquí tomamos la muestra. ¿Qué pasa con el oxígeno? Desde que viene aquí, desde esta muestra, desde que viene aquí, ¿cuánto consumen las células? ¿Cuánto de CO2 darán las células? ¿Cómo será mi sangre venosa? ¿Cómo se estará mezclando en el corazón? ¿Y cómo estará retornando a los pulmones? ¿Y cómo estarán oxigenando los pulmones? Vamos a poder evaluar numéricamente con una muestra de una gasometría. Y eso es importante que ustedes lo conozcan, porque es como que hablamos de anemia, teoría de anemia, y no saben interpretar un hemograma, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve, no? O sea, algo así es lo numérico. Y han visto muchas cosas, yo lo sé, pero vamos a ir a ver. Hay algunas cositas que, si bien he puesto el ejemplo solamente para poder entender, imagínense que es un paciente que está ya mejorando, es un paciente que está ahí. Puede ser un grande o un chiquito, no siempre un bebé. Yo trabajo ahí con bebés, entonces les pongo mis fotos de bebés, no pongo a grandes, ¿no? Entonces pongo a mis bebés que yo estoy viendo aquí en la terapia intensiva neonatal y solamente valores. Presión media, esto significa presión media de las vías aéreas. Entonces la presión media de las vías aéreas antes se las calculaba por una fórmula así enorme. Simplemente ustedes memoricen esto para poder hacer los ejercicios. Hemoglobina de este paciente es 12, ¿no? Y que digamos está con vasoactivo. ¿Qué son los vasoactivos? Cuando hemos hablado de choque, son sustancias, son medicamentos que hacen que mejore tu presión y que lata tu corazón, porque si no te mueres. Entonces, esas son las aminas vasoactivas. Es decir, que están con medicamentos que actúan en el corazón para que tengan más inotropismo, o están en el organismo actuando que las arterias hagan vasoconstricción, las arteriolas, para que suba la presión, porque de lo contrario usted está muriendo. Cuando ustedes toman una gasometría, obviamente ven ustedes las técnicas son muy importantes, ya sea desde los 45 a los 90, por ejemplo, grados, la palpación muy importante, y el gasómetro es este gasómetro que te hace con una sangrecita así mínima, ¿no?, con todos los electrodos que hay ahí, te da dos resultados. Entonces, imagínense que en un sujeto hemos tomado una sangre venosa y una sangre arterial. O sea que conocer los valores normales de esas gasometrías está por demás, ¿no?, indicado. O sea, está por demás que ustedes decirles, chicos, tienen que conocer los valores de una gasometría arterial y de una gasometría venosa. Es como decirles hemoglobina en la altura, hemoglobina en la costa. Está por demás, ¿no? No podemos obviar esa parte. Ven ustedes que la hemoglobina, también datos que ustedes ya lo han visto, ven ustedes una hemoglobina pura en este caso, ¿no? Es una hemoglobina que no ha tenido contacto ni con smog, jamás ha estado en San Juan, jamás ha estado cerca de un fumantérico así, perfecta. Una hemoglobina perfecta, un gramo de esta hemoglobina nos puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Eso está en el Guyton incluso, ¿no? 1.34 mililitros en condiciones óptimas. De nosotros, no sé, ¿cuánto estará, no? 1.32 tal vez, ¿no? Porque muchas de nuestra hemoglobina, nuestra M-hemoglobina, debe estar saturada con un monóxido de carbono de los autos, chups que están ahí ardiendo, sus motores, y nadie dice nada, esos camiones micros viejos no están contaminando. Muchos países no permiten eso. Tienen que ser autos de los últimos 5 años, no pueden hacer polución. Pero como aquí no nos importa nada, dejan funcionar los autos así desde la guerra del Chaco, y eso, en vez de estar emanando solamente residuos de la gasolina, o en este caso el diésel, también están eliminando sus metales así porque el motor se está deshaciendo. Entonces, bueno, voy que en condiciones óptimas, ¿ya? Un mundo ideal. Ahora, vean ustedes dónde está la hemoglobina.
Esta que es la hemoglobina está obviamente gran porcentaje en el eritrocito, es decir que en el eritrocito existe una gran concentración de hemoglobina como tal, es decir, un 97%, esto ya lo saben. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que es el 3% de oxígeno que va a ir libre en la sangre, ¿se acuerdan? Ahora, este 3 libre se lo puede traducir tal vez a esto. Si estamos hablando del plasma, un 0,3%, que puede ser igual a 0.00031 mililitros por cada mililitro de sangre, es solamente una conversión. Entonces, todas estas cositas son importantes saberlas, es importante que ustedes la noten porque son datos que nos van a ayudar a entender este circuito del oxígeno. Bien. Recordemos nosotros las fases de la respiración. En este caso serían las fases de la... mira, mi jefe le pidió permiso y me dice sí. Entonces ahora me tengo que estar en el hospital, ¿no? Pero me salió un ratito, pero problema resuelto. Entonces, estas fases de la respiración, ven ustedes que hay la ventilación, ¿no? Estamos hablando como las fases de la hemostasia, ¿no? Y uno me dice, coagulación directamente, no sabe dónde está parado, ¿no? Son 4 o 3, depende como si consideran la fibrinolisis también una de estas fases, lo mismo. Si os pregunto, las fases de la respiración, por ejemplo, son estas. Uno, la fase gaseosa o la fase de ventilación. Entonces, la fase gaseosa es esta, la del gas. Gas de la atmósfera, gas a mis alvéolos, gas de mis alvéolos, gas a la atmósfera. Esa es la primera fase, la ventilación. Y aquí está. Luego está la perfusión sanguínea, es decir, todo este aire que he movido a mis alvéolos, ahora tendrá que pasar a los capilares. Y para esa perfusión, para esa fase sanguínea, tendrá que atravesar la barrera o el alvéolo capilar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y la otra es la fase de la respiración como tal, es decir, la célula, que en su conjunto hace tejidos, por eso se llama fase tisular, es la que realmente respira. O sea, objetivamente y más directamente la mitocondria, ¿no? La mitocondria con sus crestas, con sus valles que hacen la oxidación, esa es la que en verdad respira, la respiración celular de las mitocondrias. Entonces eso está pasando aquí en este organelo, aquí hay una mitocondria, aquí está, esta cosita. En esa mitocondria está pasando la respiración celular con su fosforilación oxidativa, etc. Entonces, la célula, el tejido, es la que de verdad respira. Por eso aquí hay la fase de ventilación, de perfusión y la fase de respiración como tal. Y todas estas van a ser un gradiente de presiones, ya lo hemos visto. Es decir, de la atmósfera, que está a 495 o 760 si estuviera en Chile, tiene que llegar de mayor a menor presión. Ese sigue un gradiente, si no, no ventilaríamos. No ventilaríamos. Y eso lo vamos a ver. Ahora, hay formas, por ejemplo, hay formas de estimar, ¿no? Hay formas de estimar algunas cosas que podríamos imaginarnos dentro del intercambio normal que hacen las células. Es decir, ¿cómo puedo evaluar en un número tal vez mi función pulmonar con el famoso coeficiente respiratorio? Entonces este coeficiente respiratorio puede ir de 0,8 a 1,2 y no tiene ¿qué es? Sus medidas, ¿no? Es un coeficiente, es decir, un ratio. Y al decir una relación, un ratio o una división, está aquí, digamos, no sé, gramos dividido entre gramos, se anulan y solo es un número. Por eso solo es un número, no tiene unidades. Entonces, este cociente respiratorio, por ejemplo, este cociente respiratorio tiene este valor. Ahora, ¿de dónde sale este valor del cociente respiratorio? De esto. Miren, la célula, vamos a tomar lo mínimo nada más, la célula consume más o menos 250, dicen, mililitros por minuto de oxígeno. Y elimina 200 mililitros de CO2 aproximadamente, ¿no? Entonces, ustedes hacen la división, por ejemplo, así, ya 250 dividido entre 200 me sale 1,2. O puede ser lo contrario también, puede consumir 300, ¿no? Puede eliminar, o 250, y lo puedo dividir con 250, o 300 lo divido con 250. Es decir, que esta relación, que esto más o menos equivale a... Vamos a ver cuánto de oxígeno consumen las células con estas fórmulas. Eso lo vamos a entender, pero así real, o sea, en una casuística de este sujeto es lo que vamos a entender. Puede ser también
no sé, me imagino 250 dividido entre 250 puede llegar a la unidad. Y si este estaría un poquito más bajito, como 200 dividido entre 250, ya me sale el 0.8. Es decir, que este cociente respiratorio me está midiendo de alguna forma cómo están los tejidos, porque al final no importa cómo están los tejidos, ¿no? Si están morados, no están morados, están isquémicos, no están isquémicos, están hipoxémicos, ustedes. Al final el pulmón se encarga de que la célula esté bien. Entonces, si este cociente respiratorio está funcionando bien, es decir, está en el rango de 0.8, que es lo mínimo, por ejemplo, a 1, significa que todo nuestro sistema va bien. Bien, vamos a entender eso después, pero esto es clave que ustedes lo sepan y lo anoten también. Es muy importante que lo sepan. Esto igual lo vemos, bueno, no hemos visto creo esta parte con ustedes. Esta laminilla es igual de las clases, esta la han visto con la doctora. Por ejemplo, el efecto de la presión atmosférica. ¿Cómo la presión atmosférica repercute en nosotros? Para entender. Recuerden que el aire es un fluido, mucho menos denso que el agua. Mira, el agua también es un fluido. Es un fluido el agua. La atmósfera también, el aire es un agua. Es un fluido, ¿no? Es un fluido menos denso. Y es un fluido mucho más denso. Al final ambos son fluidos. Y dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a la presión de cada gas. ¿Cómo vamos a entender eso? Así. Imagínense que estamos en la altura y donde quiera que estemos en la atmósfera, el aire tiene esta composición, ¿no? Y bueno, otros la redondean a 21, ¿no? Para fines no estar complicándonos, es como el número pi, digamos, ¿no? Todos ponen 3, 14, 3, 14, 16, listo, ¿no? Pero no saben el resto. Ya, pero 21. Es decir, que miren la cantidad que hay más nitrógeno en este caso que otra cosa. O sea, ventilamos nitrógeno en muchas oportunidades. Y saber esto del nitrógeno es muy importante en el buceo. No lo vamos a hablar, pero ¿por qué creen que el buzo que hace inmersiones profundas tiene que primero ir poco a poco, o si va a presiones muy profundas tiene que ir a una cámara hiperbárica, porque si no se muere, porque su sangre se convierte en espuma, así, en ese momento, y se intoxica con nitrógeno. Entonces, a ver, les presentaré ese gusanito de la duda para que vean fisiología del buceo y puedan entender que fisiología, miren, en el buceo, fisiología también hay fisiología de las bases espaciales, por ejemplo. ¿Por qué tiene que venir poco? ¿Por qué los astronautas que están ahí en esas condiciones fisiológicas, porque son fisiológicas del espacio, ¿no? No están enfermos por irse al espacio. Tienen que retornar y tienen que estar igual un buen tiempo en cuarentena y un buen tiempo sometido a presiones graduales para que su organismo no muera, ¿no? Son muy frágiles. Eso pasa. Miren, solo por el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno te envenena en condiciones si es que hacemos cambios radicales. Y también esto, ¿no? Las presiones barométricas. A 0 metros, es decir, 760, eso es igual a una atmósfera. También lo pueden convertir en torricelli si quieren, pero al final nos importa que sea solamente el mínimo de mercurio, equivalente a una atmósfera. Y nosotros estamos casi a menos de una atmósfera. Debemos estar a 0.7 atmósferas, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Porque todo, imagínense que esto es como el agua, es un fluido al final. Por eso pongo este ejemplo. Miren, ¿qué es la presión? La fórmula física del colegio. Fuerza sobre área. Entonces, ¿cómo entiendo la presión? La presión es eso, ¿no? Yo te hago así en la frente, así, y sientes mi fuerza en tu área. Pero sientes como, ay, me están presionando, dices, ¿no? O hago esto, mira, así. Uy, tú no se mueve, me mueve, está así. Entonces es mi fuerza sobre esta área. Ahora, si te hago así, es muy distinto que yo te haga así, fuerza sobre área, porque hay más área que se distribuye esta fuerza, que te haga con la punta de mi bolígrafo con la misma fuerza. Ahí ya tal vez hasta te penetra, ¿no? Entonces todo eso va a ir dependiendo de esas cosas. Ahora, ¿cómo sirve para entender esto? Imagínense que el agua, en este caso la piscina, también ejerce una presión. Ahora miren el agua está hasta aquí. Y yo hago así, ¿no? Aquí es el ras del agua. Entonces yo hago así. Chicos, no. Entonces miren el vectorcito que hay aquí. Pues esta presión, esta fuercita que es esta flechita, me está ejerciendo una presión y se quiere entrar otra presión, se me quiere entrar al oído, se me quiere entrar a la naricita. ¿Quién no ha sentido eso de, ay, se me llegan mis oídos, no mi nariz? Pero a ver, alguien haga lo mismo, pero zambullite así hasta rozar tu mentón en el piso de la piscina, mientras más, en la parte más honda, y ya no vas a sentir, ay, se me tapa el oído, vas a sentir dolor en el oído,
porque es una presión mucho más fuerte aquí. Incluso pueden sentir que se les quiere apachurrar el cráneo. Y eso pasa por la presión, eso está pasando lo mismo. Mira, esto pasa lo mismo, porque todo este vector de la profundidad hasta aquí, todo este vector, está en esa presión que es tu oído, tu cráneo. Entonces, ¿dónde hay más presión? En el fondo que en la superficie. Ahora, algo así se traduce en esta parte. Ustedes imagínense que este fluido, que es aire, también es un fluido. Este fluido, ¿dónde habrá más presión? Obviamente, pues hay más presión mientras más en la costa estés. Por eso que ahí la presión es más alta. Por ahí la presión es 760. Todo el peso, si vale tener lo que es la fuerza de la atmósfera, toda esa una atmósfera está ahí, en el costeño. Pero nosotros, como estamos viviendo en los cerros, realmente, así en una cordillera de los Andes, estamos viviendo en los cerros, la presión es menos. ¿No? La presión es menos, es eso, porque el que está aquí tiene más presión, el que está aquí tiene un poquito de presión. Y muy distinto todavía, el que está en la punta en este caso, no sé, del Everest, pues que está en la punta de Illimani, tiene mucho menos presión, por ejemplo. Y eso se va a traducir numéricamente en las presiones de cada gas. Y eso es lo que podemos calcular aquí, las presiones de cada gas. Es decir, que todo esto influye. Ahora, aquí está la respuesta. ¿Por qué sienten que les, entre comillas, que les falta el oxígeno en la altura? ¿No? Que está mal dicho eso. Nosotros tenemos estamos en la tarea de desaznar a la gente que piensa así. Académicamente hablando, ¿no? Pero para eso estudiamos, para promocionar la salud, para enseñar, para aclarar algunas cosas que se piensan mal o que la gente está ahí hablando así. Ahora, yo les pregunto, no falta el oxígeno. El oxígeno, saben que en todo el planeta es igual. Entonces, lo que pasa es que la presión barométrica, en este caso aquí 760, aquí de 266, es menor. Y eso va a repercutir, como dice aquí, en la velocidad de difusión de cada gas. Ahora, no sé si ustedes han calculado esto. Sí, lo han hecho. Si ustedes dan 760, es mi 100%. Y 21 es mi presión, fracción de oxígeno, mi presión barométrica de oxígeno. Solamente calculen, ahorita no hacemos la presentación, pero es esto, mira. Es mi 100%, este es de 3, mira. Este es mi 100% y mi oxígeno es el 21%. 21 por 760 dividido entre 100, ¿cuánto es? Ya pues calculadoras, niños. 159,5. Ya, entonces aquí hay 159 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Presión parcial de oxígeno, porque hay la misma cantidad en todo lado. Ahora comparen con este, lo mismo, 266 por 21, ¿no? Dividido entre 100, ¿cuánto hay? En la punta del Illimani. 55. Estamos hablando menos 100 milímetros de mercurio. O sea, de aquí había 159 y aquí hay solo 50 aproximadamente. ¿Qué? Milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia y eso tenemos que hablar cuando hablamos de adaptación. Y eso nos ha pasado a nosotros. Porque no tienes los mismos valores de un paciente que ha nacido, un sujeto en la costa. Tú estás aquí. O sea, la fisiología es otra, ¿no? O sea, la fisiología de la altura es otra. La hemoglobina, los valores de gasometría varían. El trabajo muscular variará. Algunas funciones variarán. Si hasta en anatomía hemos visto que en la altura hay este músculo pectoral tertius, a comparación de la costa, por algo será, o sea, la altura influenciará, no lo sé, ¿no? Con ese trabajo no se puede probar, pero lo hemos descrito de estudiantes, es el fascículo supernumerario de Urquieta, descrito en el poblador andino boliviano, por ejemplo, así como el esfeno mandibular, el quinto masticador del doctor Campohermoso, ¿no? O el accesorio del abductor del doctor Álvarez, por ejemplo. O los cartílagos del doctor Liendo, ¿no? Que son igual, inconstantes, pero en la altura son constantes y coinciden con Perú. ¿Tendrá que ver la altura? Es una hipótesis, porque con ese trabajo no lo puedo comprobar, pero para que vean, la fisiología de aquí es la misma aquí. Ahora, ¿la fisiología de la luna será igual? No.
Siempre cuando ya vivamos en la luna, se va a escribir, Galton va a ser el primero en la fisiología de la luna, ¿no? Fisiología lunar. Y todo va a variar. Ahí la hemoglobina será distinta, la espirometría será distinta, valores de la gasometría será distinta. ¿Por qué? Por esto. Miren, y solamente hablando del planeta Tierra, imagínate ahora al fondo del agua, por eso hay pues fisiología del buceo. Entonces todo esto que es biofísica se percute en todo mundo. Bueno, hemos recordado algunas cositas nada más. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que saber es esta cosa, ¿no? Cosas claves. Que ya las hemos visto, ¿no? Esas son las cosas que hemos visto. Por ejemplo, aquí dice, 1 gramo de bromina se combina con 1,34 condiciones reactivas. Ya lo han anotado. El oxígeno, dice, ¿no? El oxígeno en el plasma, bla, 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 en la sangre tiene esto. Ya lo han anotado. El consumo de oxígeno en el reposo del adulto es de 250 a 300 mililitros minuto. Ya lo saben, y de ahí sale el coeficiente respiratorio, por ejemplo. Ahora vamos a calcular lo que les decía las presiones de cada gas. Vamos a calcular lo que se llama presión barométrica de oxígeno, presión barométrica de nitrógeno y presión barométrica de CO2, lo mismo que han hecho hace un momento. O también llamada presión parcial, ¿no? Presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno, presión parcial de CO2. O presión barométrica de oxígeno, presión barométrica de nitrógeno o presión barométrica de CO2. Es decir, las presiones parciales, lo estamos descuartizando a la composición del aire. En la costa era así, ¿se acuerdan? Les dije 760 por 21 dividido entre 100. Esto es lo que ha sacado usted, compañero, ¿no? ¿Está? ¿Y lo redondeado no? Esto es en la costa. Lo mismo se puede hacer del nitrógeno para hablar de la presión parcial de nitrógeno. Podemos hacer la presión parcial de CO2 también. Y eso lo tenemos que hacer para entender la difusión y el transporte. Eso me imagino que han hecho en la clase, porque si no, no entenderían de dónde salen los números de Galton y esas cosas. Y ahora veremos esto traducido a los valores de la altura, gracias a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, aquí en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Y aquí está la diferencia. Si bien no estamos en el cerro, para que esté 50 en el Limaní, pero sí está en 103. O sea que solamente deduciendo esta parte del oxígeno ya me puedo imaginar. Solo viendo los valores ya me puedo imaginar por qué el sujeto que nace en el mar, lo único que hace al nacer es nace así, nace, abre su glotis así, clic, abrió su glotis y de por sí se le insuflan sus pulmones. No necesita hacer esfuerzo alguno, porque todo ese peso le está dando eso, esa fuerza de la atmósfera, ese peso, esa presión. En cambio nosotros salimos y también, y no hay libros, ¿no?, de fisiología neonatal en la altura. Por ejemplo, los peruanos están estudiando, es bien difícil estudiar en los bebés. Entonces los bebés nacen en la altura, apenas lloran, abren su glotis y no es suficiente. Abren su glotis y listo, no sé qué pasa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Hacer esfuerzos muscular. Y gracias a esfuerzo muscular normal en la altura, recién pueden tener las condiciones para tener ese intercambio, esa difusión. O sea que nacer en la altura pues, nos hace más potentes, ¿no? Desde nacer, somos como los 300. Solo el nacer aquí en La Paz, en condiciones así, ya nos hace que tengamos mejores, incluso han visto en espirometría, mejores capacidades pulmonares. Nos deben estar envidiando los de la costa. Yo quisiera ser como los bolivianos, ¿no? El paseño, porque sus capacidades pulmonares, su volumen vital, esas capacidades, esos volúmenes pulmonares. ¿Por qué? Porque nacimos así, ¿no? O sea, eso nos hizo esto. Un buceador de esos de la costa, un nadador de esos, quisiera tener los pulmones que nosotros tenemos. Un deportista que es fondista, quisiera tener nuestros pulmones. O sea que si nosotros vamos a la costa, debemos hacer los añicos a todos en cualquier deporte, ¿no? Debemos hacer, porque estamos viviendo, si vale el término, en hipoxia, ¿no? Digo entre comillas, vivimos en hipoxia. Ahora entenderán por esos valores numéricos, matemáticos, biofísicamente hablando, por qué pues, los extranjeros pagan para venir aquí desde México, desde Francia, para estar 3 meses entrenando en nuestra cumbre. Los ciclistas vienen en equipo y entrenan en las alturas, en la cumbre, así se los pagan pasajes, viáticos, todo. Nutricionista, entrenador, deportólogo. Solamente por esa diferencia, porque al venir a la altura y entrenar a la altura, ellos se hacen más fuertes y cuando vuelven en la costa, pues hacen bolsa cualquiera. Entonces, ¿por qué no somos campeones olímpicos en nuestras disciplinas? No tiene nada que ver que seamos chiquititos. No tiene absolutamente nada que ver.
sino que tenemos enfermedades, ¿no? Como les decía, ¿qué enfermedades tenemos en nuestro país? Pobreza, ¿no? Corrupción, mediocridad. Si esas enfermedades si desaparecieran, tendríamos que estar donde tenemos que estar. Hasta deberíamos ser los más capos en buceo, por ejemplo. En buceo, si tenemos unos pulmones así grandes y vivimos en hipoxia, bucear media hora para nosotros no tendría que ser nada, ¿no? ¿Me entienden? Solamente por esta diferencia. Entonces eso repercutirá en una gasometría y en todo, pues sí, va a repercutir. Ahora vamos a hablar de calcular esas presiones. Ya hemos visto esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Presión. Vamos a analizar ahora de nuestro paciente o de ustedes su gasometría. Esta es la presión, ¿no? Esta es la presión parcial de oxígeno. O presión, no es inferior, presión barométrica de oxígeno. Es decir, cuánto de presión hay en el aire, si van en términos coloquiales. ¿Y cómo se calcula eso? Ustedes ya lo han hecho. Simplemente no lo voy a hacer con regla de 3. Lo voy a hacer así. ¿Saben ahora de dónde sale 0.21? Simplemente el porcentaje de 100 lo convertí a la unidad. Para ya no hacer la regla de 3, 760 por 21 dividido 100, ¿no? Es algo más, no sé, más y saqué de ahí. Eso es en la altura. O sea que ya nacimos con desventajas. Ahora esto, a ver si hacemos en la siguiente clase para ver cómo nos hemos adaptado, cómo nos hemos aclimatado o cómo nos estamos acomodando a la altitud. ¿Qué cambios fisiológicos hay? Podríamos hacer eso, ¿no? De una persona que virgen nació en Chile y por primera vez vino a La Paz. Una gasometría, podemos analizar lo mismo que estamos haciendo, sí podemos analizar para ver qué cambios hay. A ver, si nos da el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué es la fracción inspiratoria de oxígeno? O famoso FiO2. ¿Qué es? Es la concentración de oxígeno en el aire, o el porcentaje, la razón, si quieres, la proporción. De ahí sale. Obviamente no estamos manejando el número exacto, 20.04, ¿no? No hemos redondeado a 21. De ahí sale el FiO2. Listo, el primer paso, excelente. Ahora, este oxígeno va cayendo en el organismo. Su presión va cayendo, porque esos 103 no llegan así. 103 y 103 en el alveolo. Se peleará aquí con las fosas nasales. Se peleará luego con el CO2, porque el CO2 quiere salir y el oxígeno quiere entrar. Entonces, como que ustedes están corriendo, pero viene gente en contra de ustedes, les va a quitar la velocidad. Cuando los gases, el CO2, por sus presiones y todo, sale. Y el oxígeno entra, entonces va como que chocar así y va a perder su velocidad. ¿Y luego dónde va a perder su velocidad? En tu alveolo. ¿Y cuánto entrará en la sangre? De ahí sale el valor de la gasometría, eso vamos a ver. Entonces vamos a ver la primera caída del oxígeno. Entonces la primera caída del oxígeno, las caídas del oxígeno son estas. Primera caída, segunda caída y tercera caída. Primera caída, el vapor de las vías respiratorias. Segunda caída, el CO2, que está en su contra. Mira, el CO2 más bien está saliendo. Y tercera caída, la membrana alveolo capilar. Veremos cómo se interpreta la presión de agua. Miren, cuando se inhala el aire seco, dice, el agua se evapora desde la superficie para humidificarlo. Es cierto, ustedes saben que una de las funciones, esto hemos visto, principales, es el acondicionamiento del aire. Y ese acondicionamiento del aire lo hacían las fosas nasales, con su irrigación, su proceso de Kessel-Bach, ¿no? Su forma de turbina, es decir, humidificaba, ¿no? Miren, lo satura al 2-3%, es muy buena saturación de humedad. Le calentaba a tal punto de -1 grado centígrados. ¿Cuánto estará ahorita la temperatura en la parte más fría? ¿Se acuerdan cuánto estaba? 2 centímetros, ¿qué es? 2 grados creo que estaba, ¿no? Ahora debe estar 18. Ahora, ¿cómo es que mi nariz, esos 18 grados, los convierte en 36? En cada respiración que ustedes hacen. Ni en microondas haces eso en un segundo. Ni en microondas. En microondas tienes que poner para que caliente así unos 30 segundos mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tu organismo de 18 grados esté en 36 aquí? Y por eso no te lastima la garganta, por eso no te estenosa tu tráquea, por eso estás ahorita en condiciones normales, no te lesiona.
por la maravilla de esto, pues. Mira cuánto lo calienta. A menos 1 grado centígrado del cuerpo. Mira la maravilla que hace esto. La nariz calienta el aire así, como no calienta otra cosa. Y obviamente filtra, hemos visto cómo filtra, si no, vean esta lesión. Ahora miren esto, este es el vapor de agua. Este es el vapor de agua, en un ambiente mucho más frío, cuando hacen ¿no? No es el vapeo, digamos, ¿no? Es tu vapor de agua. Y ese vapor de agua tiene una presión. Cuando está a 37 grados centígrados es 47, o sea que el vapor le resta al agua. Perdón, el vapor le resta al oxígeno. Y por eso vamos a entender así la primera caída del oxígeno, miren. En los cornetes y en las vías aéreas superiores vamos a sacar la presión inspiratoria de oxígeno, pero en las vías aéreas superiores. Luego vamos a sacar la presión inspiratoria en los alvéolos. No es lo mismo. Entonces vean ustedes que la presión inspiratoria, es decir, de las vías aéreas, es todo realmente la presión de oxígeno que ha entrado, es la presión atmosférica, que ustedes ya la conocen, menos la presión de vapor por el CO2. Ahora, ¿cuánto era esto? A un inicio, 105 creo que era, ¿no? 103. Ahora ya no es 103, es 94. Es 94. Ahora, para que entiendan ese 94, mira, el 760, si hacemos con la costa, he empezado con 159, menos 47, ¿cuánto será? 102, ¿no? No más. 122. Y aquí es 94, o sea, cada vez es menos. O sea, realmente, no sé, vivir en altura es de otra cosa, ¿no? Por eso hay fisiología en la altura también. Miren, presión inspiratoria de oxígeno en las vías aéreas superiores va a ser igual a la atmosférica menos la presión del vapor, porque es la primera caída de oxígeno y el CO2. Y estamos hablando de las caídas del oxígeno, estamos recordando fisiológicamente cómo va entrando en nuestro cuerpo. Eso voy. Ahora vamos a ver la difusión para ver cómo está en el alvéolo. ¿Qué es la difusión? Dice, es el movimiento aleatorio de moléculas a través de la membrana respiratoria, ¿no? Entonces todo es una energía cinética. La energía cinética es cuando las partículas así se chocan como tontitas así. Es la energía cinética. La materia molecularmente nunca está quieta, ¿no? Siempre está en constante movimiento. Es la energía cinética. Ahora, esa energía cinética también se aprovecha para hacer calor, pues. Cuando esta energía cinética que están girando así, se están moviendo así, no es difusión, estoy hablando de otra cosa. La energía cinética es que está moviendo siempre molecularmente en las cosas, los átomos. Ahora, si pongo esto al microondas, ¿qué hace el microondas? ¿Y qué hace? Calor. Y así se calientan las cosas. Eso hace el microondas, ¿no? Porque no hay fuego, digamos, ahí, no hay parrilla eléctrica. El microondas acelera la energía cinética de las partículas y se genera calor. En este caso, eso es una energía cinética. Pero la energía cinética, para llamarse difusión, es decir, para pasar de un lado a otro, ya sigue un gradiente. Un gradiente donde hay, mira la cosa verde, donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por eso los gases se mueven así. Ahora, gases digo porque imagínense aquí un gas. Aquí hay mayor concentración, ahí hay menor concentración, o sea, ¿hacia dónde va a ir el gas? Hacia ustedes, pues. Por eso van a sentir, ¿no? Sería alucinante que el gas se vaya donde hay mayor, todo sería así. Pero eso es física, hay un gas aquí y se va a difundir así, donde hay menor concentración, o sea, hacia ustedes. Por eso que el gas se difunde, es lo mismo que está pasando ahí. Este es el gas y esta es la difusión. De donde hay mayor a donde hay menor concentración. Y eso lo mismo pasa aquí en el alvéolo. Porque aquí hay mayor concentración, miren, aquí hay mayor concentración de oxígeno y aquí hay menor concentración de oxígeno, obviamente. Y eso lo vamos a conocer, cuál será el valor de tu sangre. Ahora, también tiene que ver aquí la solubilidad de cada gas. Ahora, la solubilidad de cada gas, es esto. Por ejemplo, miren, el CO2
tiene de 30 a 100 veces más solubilidad, más velocidad de difusión que el oxígeno. El oxígeno tiene solamente 15 a 20. El CO2 tiene muchísimo más, por eso te intoxica este gas, el CO2, pasa donde sea, por donde sea. Entonces, la diferencia de la solubilidad, por ejemplo, un ejemplo es esto. A ver, vean ustedes, aquí teníamos estos valores de la costa. Aquí hay 152 de presión de oxígeno. ¿Cuánto hay en la vena? Presión venosa en una gasometría, digamos 30. Ahora tú me dices, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir el gas? Ahí, ¿no? De mayor a menor concentración. Por eso se entran a los capilares, por ejemplo. En cambio, el CO2 va en viceversa. El CO2 va al revés. El CO2 va desde las venas hasta afuera. El CO2 tiene que salir. Y eso hace que la velocidad del oxígeno, de la presión, les reste. Así como el vapor les restado aquí, en el alveolo también les resta el CO2, para ser exacto. Y de ahí calculo esto. La segunda caída de oxígeno en los alveolos por interactuar con la presión de CO2. Es decir, la presión alveolar. La presión alveolar de oxígeno ahora va a ser traducida en la presión inspiratoria menos la presión CO2 por el coeficiente respiratorio. Ahora miren así, PAO2 con mayúscula, ¿no? Porque con mayúscula es presión arterial. PAO2 es igual a 90. ¿Eso de dónde hemos sacado 94? ¿Se acuerdan? Ya hemos sacado, ¿no? La presión inspiratoria de oxígeno. Sabíamos de dónde hemos sacado eso. Ya hemos ido sacando en la caída del vapor. Ahora 94 menos un valor así hipotético de CO2 normal en la arteria, entonces de 94 menos 30.5 dividido entre 8 me sale 79, o sea que de 100 pico ahora está en 79 la presión alveolar del oxígeno, cada vez menos. Ahora, otros países como México están en otro level y lo que han hecho es sacar su propia fórmula. Pero los mexicanos hacen con esta presión barométrica. Los mexicanos también tienen altura, pero no tienen gran altura como nosotros. Tienen altura. Deben llegar hasta los 2000, sus cerritos así, hacen investigaciones con los 1800, 2000 y dicen, wow, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros eso ni es Calacoto, ¿no? Es más bajo, ni Mayasa, ni río abajo se compara eso. Estamos más arriba. Por eso nuestro ambiente se llama gran altura. No es solo altura. ¿Qué es? Gran altura. ¿Qué es? Gran altura. Claro. O sea, ¿ustedes habitan en altura? No. Habito en gran altura. Esa es la terminología. Por eso tenemos otros valores. Acá en México, como están los valores, y mira, para ellos así, no, nosotros estamos a 560 metros. Ay, 560 hablan, pues tenemos altura. Cuando yo iba ahí, vivía ahí en México por un buen tiempo, decía, no mames, o sea, yo vivo en el alto, a 4000 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Y querían hacerme gasometría, todo, ¿no? Me han medido todo, como medida del deporte igual, me han hecho todos mis estudios, porque era como un extraño. O sea, el que valora eso, el fisiólogo era, es como que, oh, te puedo tocar a ti, habitante de gran altitud, ¿no? ¿No? Así puedo medirte tu saturación, ¿no? Puedo hacerte una gasómetro, hágame todo. Es así, ¿no? Entonces, ¿verdad? Así ellos lo valoraban. Y ellos pueden hacer su coeficiente. Nosotros podríamos sacar un coeficiente, tal vez, podríamos, con nuestros valores. Ellos lo han hecho para hacerlo más rápido, así. Para mí no hay mucha diferencia, ¿no? Lo han hecho más rápido. ¿Podríamos aplicarlo? Sí, pero tendríamos que hacerlo con nuestros valores, amigos. Ahora, ¿de dónde hemos sacado? Imagínate que tu gasometría, que es normal, obviamente es normal, he sacado de aquí tu valor de CO2. Entonces, si ustedes tienen una gasometría y hacemos todo esto, puedes conocer tu presión alveolar de oxígeno exactamente, ¿no? No así, según el Gaita, no, según las teóricas, así el valor es. Ustedes en carne propia, con su propia gasometría. Por eso sería importante exigir tal vez a las autoridades, a la cátedra, al centro de estudiantes, a todos, que gestionen estas cosas, ¿no? Imagínense que en la práctica de respiratorio todos hacen su gasometría. Belleza, ¿no? Con tu gasometría hacemos todo esto. Interpretan su gasometría también. Porque esto no es del internista, no es del terapista. Esto el médico general lo tiene que dominar ya.
todos tienen que saber de gasometría. Es como el electro ya no es del cardiólogo, el electrocardiograma es del médico general, es de ustedes, mío, todos tenemos que hacer eso. Ahora miren, de ahí saqué. Ahora, también hay cosas que van a interferir. Por ejemplo, vean ustedes. Una vez, esta es la presión alveolar, aquí está la presión alveolar. Ahora, esta es la presión arterial, porque ya va a pasar a la arteria. Entonces, ¿qué pasará aquí en todo esto? ¿Qué factores influirán en la velocidad de la difusión del gas, en este caso del oxígeno y del CO2? Esta barrera. En esta membrana pulmonar o barrera alveolo capilar tiene todas estas cosas. Y están así de chiquititas, así, mirad, con colores. Capa del surfactante, dice. Esta es la capa del surfactante. Si no hay este surfactante, ustedes han visto en la clase que el bebecito se colapsa, que este alveolo colapsa y no puede difundir bien los gases. Se ahogan. Epitelio alveolar, el alveolo, ¿no? El neumocito tipo 1 aquí, el neumocito tipo 1, aquí está el neumocito tipo 2. Membrana basal, dice epitelial del alveolo, esta celestita. Luego dice espacio intersticial, muy importante esta. Esto es tejido conectivo. Ahora, este tejido conectivo, imagínense que está fibrótico después del COVID, ¿será igual? No. Si este está edematizado por alguna razón, ¿será igual? No. Si estás alérgico y este está hinchado como una roncha, ¿será igual? No. Todo puede variar. Y después está la membrana basal, ya del capilar, y aquí está el endotelio capilar. Y obviamente es la sangre, ¿no? Entonces todo eso tiene que atravesar en condiciones fisiológicas en cada momento. Y esas velocidades de difusiones van a ser alteradas. Ahora, ¿qué factores influyen en esto? Imagínense. Grosor de la membrana. ¿Cuándo se puede engrosar? Cuando te dermatizas, cuando te hinchas, cuando hay una alergia. Así como cuando te aparece una roncha y te hinchas, ¿sí? Lo mismo, se puede hinchar esta membrana, puede aumentar su grosor. El área de la superficie de la membrana. Todos tenemos alveolito, pero a veces los alveolos se revientan y se hacen súper alveolo, infuncionante. Cuando se lastiman tanto toser, así no haces el tratamiento, porque piensan que el caldo de pollo te va a curar un síndrome bronquial obstructivo. Hay que usar aerosoles pues, para que se broncodilaten y no estés mal de los pulmones. Están tosiendo un mes y no hacen nada, ¿no? Un mes y, claro, pues como no estás muerto no haces nada. La importancia de hacerse chequearse para que no existan lesiones. El coeficiente de difusión no va a cambiar en el planeta, tampoco estamos hablando de estos gases, y la diferencia de las presiones parciales en ambos lados sí, eso también va a variar. Y eso se ve en la altura y en la costa. ¿Han visto la presión parcial de la altura y de la costa? Varió. Y la velocidad también va a variar, o sea, no es lo mismo la velocidad, o sea, no es lo mismo esto, no es lo mismo la tercera que estamos viendo, el paso del alveolo a la arteria, y estos shunts los voy a ver luego, que son los shunts naturales que tenemos. Este es el gradiente alveolo arterial de oxígeno, esta es su fórmula. Nosotros vamos a ser un poquito más lentos en la velocidad de difusión que en la altura, que en la costa. Y eso lo vamos a ver con esto. Solamente voy a reemplazar valores. ¿De dónde he sacado esto? De aquí. Presión arterial ya tienen, hemos sacado en su momento presión alveolar, ya lo tienen, no tienen que copiar. Menos presión arterial de oxígeno. ¿De dónde he sacado? De la gasometría? Mira, tiene 74, está hiperoxigenando este paciente. Le deben estar poniendo oxígeno o algo, porque está así con algo que le está haciendo super oxígeno. Entonces, cuando haces esto, sacas tu gradiente. Miren que el gradiente tiene que estar entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Pero vean que este gradiente está en 5. Eso significa que le estamos hiperoxigenando, o sea, por esto ya no está tan fisiológico. Pero si nos hacemos nosotros, no sé, esto en 60, que es lo máximo, 79 menos 60, saldría casi 9, ¿no? Estamos casi cerca de lo correcto. Pues 19 saldría menos 60. Pues estaríamos dentro de lo normal. En este caso, esta gasometría algo pasó, hay mucho oxígeno en ella. Y eso se traduce en esto: velocidad de difusión, miren ustedes, grosor de la membrana, fibrosis pulmonar, lo que te ha dejado el COVID-19, lo que te deja cuando toses y haces EPOC cuando seas más grande. Las famosas enfermedades pulmonar intersticial difusa, ¿no? Los EPID. Los abuelitos que todos se fuman otro rato, así, tienen eso, no oxigenan bien. Y luego dicen, pero yo era sano. Y esas cosas vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? El grosor de la membrana, luego vamos a ver algunas cosas para poder evaluar la velocidad en esas membranas. Eso lo vamos a hacer.
el día de mañana. Y con eso vamos a tener esta clase, importante con números, es una clase numérica, más que todo, para poder entender realmente lo que nos sirve, ¿no? de la fisiología. Es como si ahorita estuviéramos haciendo la interpretación del hemograma. Ya con los valores que ustedes saben y el conocimiento, tienen que saber interpretar esos coeficientes. Si no, no se nos ha quedado el respiratorio, ¿no? El respiratorio es como que, sí, presiones, glycol y listo, y se te olvida si ese conocimiento está realmente suelto. Bien amigos, nosotros mañana igual continuamos con esto.